La mañana empezó como cualquier otra dentro de Alcatraz. Un guardia caminó por el pasillo, mirando celda por celda, esperando ver lo mismo de siempre. Hombres dormidos, cuerpos quietos, rostros medio escondidos bajo las mantas. Pero cuando se acercó a una de las camas, notó algo raro. La cabeza del preso no se movía. El guardia llamó su nombre. Nada. Golpeó los barrotes. Nada. Entonces abrió la celda, se acercó a la cama, levantó la manta y entendió que Alcatraz acababa de ser humillada. La cabeza que estaba sobre la almohada no era una cabeza real. Era una máscara hecha con jabón, papel, pintura y cabello humano. Y el hombre que debía estar en esa cama ya no estaba en la prisión. Esa misma mañana, otros 2 guardias descubrieron lo mismo en otras 2 celdas. 3 presos habían desaparecido de la cárcel más famosa de Estados Unidos. Y lo más inquietante no fue que escaparan. Lo inquietante fue que nadie pudo demostrar, con certeza, si murieron en el agua o si lograron llegar vivos a tierra. Alcatraz no era una prisión normal. La isla estaba en medio de la bahía de San Francisco, rodeada de agua fría, corrientes fuertes y una reputación diseñada para quebrar cualquier esperanza. Desde afuera parecía imposible. Desde adentro estaba pensada para sentirse todavía peor. Las paredes eran de concreto, las celdas eran pequeñas, los horarios eran rígidos, los guardias repetían la misma rutina todos los días. Y esa rutina fue exactamente lo que los presos usaron en su contra, porque una prisión puede tener muros, barrotes y torres de vigilancia. Pero si los guardias creen que nada va a cambiar, empiezan a mirar sin ver. Los 3 hombres principales eran Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. No eran celebridades cuando llegaron. Eran ladrones, reincidentes, hombres que ya habían intentado escapar de otros lugares. Por eso acabaron en Alcatraz. La prisión no recibía solo presos peligrosos, recibía presos problemáticos. Hombres que no obedecían. Hombres que buscaban grietas. Hombres que estudiaban el sistema hasta encontrar el punto débil. Frank Morris era uno de esos hombres. Los registros lo describían como inteligente, observador y paciente. Y en una prisión como Alcatraz, la paciencia podía valer más que la fuerza. Porque no se escaparon corriendo. No rompieron una puerta en una noche. No tomaron rehenes. No hicieron ruido. Su plan dependía de algo mucho más peligroso. Hacer creer a todos que seguían ahí. El primer detalle estaba detrás de sus celdas. Cada celda tenía una pequeña abertura de ventilación. No era una puerta. No era un túnel visible. Era un rectángulo pequeño protegido por una rejilla. Para un guardia parecía inútil. Para Frank Morris y los hermanos Anglin, era el principio de una salida. Durante meses, trabajaron poco a poco. Rasparon el concreto alrededor de las ventilaciones con herramientas improvisadas. Usaron cucharas, piezas de metal, motores pequeños robados de aspiradoras y cualquier objeto que pudiera desgastar la pared sin levantar sospechas. El sonido era un problema. Alcatraz era de piedra, metal y eco. Un golpe equivocado podía viajar por el pasillo. Así que eligieron momentos en los que el ruido normal de la prisión los cubría. Música, conversaciones, rutinas, movimiento. Mientras los guardias veían presos comunes, ellos veían horarios. Mientras los guardias escuchaban ruido de fondo, ellos escuchaban una oportunidad. Cada noche, el agujero crecía un poco más. Pero había otro problema. Si un guardia miraba dentro de la celda y veía la rejilla dañada, todo terminaba. Así que fabricaron cubiertas falsas. No tenían materiales perfectos, pero tenían tiempo. Pintaron cartón y papel para que pareciera la pared. Lo colocaban sobre el agujero cuando no estaban trabajando. Desde el pasillo, con poca luz y una revisión rápida, parecía normal. Ese fue el primer golpe contra Alcatraz. No vencieron la seguridad con fuerza. La vencieron con aburrimiento. Cuando por fin lograron atravesar las paredes de sus celdas, no salieron directamente al exterior. Entraron a un corredor de servicio detrás del bloque de celdas. Era un espacio estrecho, oculto, que no formaba parte de la ruta normal de los guardias. Desde ahí, podían moverse detrás de la prisión como sombras dentro de sus propios muros. Pero todavía estaban lejos de ser libres. Alcatraz era una isla. Salir de la celda solo era la primera parte. Después tenían que llegar al techo, cruzar la prisión, bajar hacia el agua y enfrentarse a la bahía de noche. El agua era fría. Las corrientes podían arrastrar a un hombre agotado. Y la distancia hasta la costa era suficiente para matar a alguien que no estuviera preparado. Por eso, el segundo secreto del plan estaba en los impermeables. Durante mucho tiempo juntaron impermeables de prisión. Pedazo por pedazo los transformaron en una balsa y chalecos de flotación. Usaron calor para sellar partes del material. No era una lancha. No era un equipo profesional. Era una apuesta desesperada hecha dentro de una prisión. Pero era mejor que lanzarse al agua sin nada. Y mientras fabricaban su salida, también fabricaban sus dobles. Las cabezas falsas fueron una de las partes más brillantes del plan. Las moldearon con materiales simples. Las pintaron con tonos parecidos a la piel. Les pusieron cabello real, conseguido de la barbería de la prisión. Después las colocaron en las camas, de forma que pareciera que los presos dormían. La idea era simple: ganar horas.
No necesitaban engañar a los guardias para siempre, solo necesitaban engañarlos hasta que fuera demasiado tarde. Y eso es lo que hace que esta fuga sea tan inquietante. No fue un golpe perfecto, fue una cadena de pequeños engaños. Un agujero que parecía pared, una cama que parecía ocupada, un ruido que parecía rutina, una balsa que parecía basura. La noche elegida fue en junio de 1962. Después del conteo, cuando la prisión empezó a hundirse en su silencio nocturno, los tres hombres dejaron las cabezas falsas en sus camas. Luego se metieron por los agujeros detrás de sus celdas. Subieron por el corredor de servicio. Escalaron hacia el techo. Pasaron por zonas donde un resbalón, una luz inesperada o un guardia despierto habría destruido todo. Pero siguieron avanzando. En algún punto salieron de la estructura principal. Y ahí, por primera vez en años, tuvieron la noche abierta frente a ellos. Pero todavía no tenían libertad. Tenían agua, oscuridad, frío, y una bahía que Alcatraz siempre había usado como muro invisible. Aquí empieza el misterio que nunca se cerró. La versión oficial sostuvo durante años que los tres probablemente murieron en la bahía. Esa explicación era conveniente para la prisión. Alcatraz podía decir que nadie había escapado con éxito. Podía decir que sus muros seguían intactos. Podía decir que la isla no había sido vencida, solo había matado a los que lo intentaron. Pero el problema es que los cuerpos nunca aparecieron. Y cuando un cuerpo desaparece en una historia como esta, la duda se vuelve más fuerte que la versión oficial. Después de la fuga, se encontró parte del equipo. Se encontraron restos relacionados con la balsa. Se encontraron objetos en el agua y cerca de la costa. Pero nada cerró el caso. No hubo una prueba definitiva de muerte. No hubo una prueba definitiva de vida. Solo quedó una pregunta que lleva décadas respirando dentro de esta historia. ¿La bahía los tragó o Alcatraz realmente perdió? Las autoridades investigaron durante años. La familia de los hermanos Anglin siempre sostuvo que ellos pudieron haber sobrevivido. Con el tiempo aparecieron cartas, rumores, supuestas fotografías y testimonios que alimentaron la leyenda. Algunos eran débiles, otros eran imposibles de confirmar. Pero todos tenían algo en común. Mantenían abierta la posibilidad de que la fuga no terminó en el agua. Y esa posibilidad es lo que convierte este caso en algo más grande que una fuga. Porque si murieron, la historia es una tragedia de hombres desesperados que casi vencieron a una prisión imposible. Pero si vivieron, entonces es una de las mayores derrotas psicológicas que una cárcel pudo sufrir. Tres presos no solo escaparon de sus celdas, escaparon de la idea de que Alcatraz era infalible. La prisión podía contar cuerpos, podía revisar barrotes, podía cerrar puertas, pero no pudo controlar lo que estaba pasando en silencio, noche tras noche, a pocos pasos de los guardias. La parte más importante del caso no es la balsa, no son las máscaras, no es el túnel detrás de las celdas. La parte más importante es la rutina. Los presos estudiaron lo que los guardias repetían. Aprendieron cuándo miraban con atención y cuándo solo cumplían el recorrido. Aprendieron qué detalles podían esconderse a simple vista. Y cuando una institución se vuelve demasiado segura de sí misma, empieza a dejar huecos. Alcatraz tenía fama de imposible, pero esa fama también podía volverla ciega. Porque si todos creen que nadie puede salir, cada intento parece menos urgente, cada ruido parece normal, cada objeto raro parece basura, cada preso dormido parece un preso dormido, hasta la mañana en que el guardia toca la cabeza y descubre que está mirando una mentira. Después de esta fuga, Alcatraz nunca volvió a ser la misma. Menos de un año después, la prisión cerró. Oficialmente el cierre tuvo que ver con costos, deterioro y problemas de mantenimiento. Pero en la memoria pública, la fuga quedó pegada a su final. Como si la isla hubiera perdido algo que no podía recuperar, su mito. Hoy cuando la gente visita Alcatraz, no solo mira celdas vacías, mira el agujero, mira la cama, mira la cabeza falsa, y se imagina a tres hombres moviéndose en silencio detrás de una pared, mientras los guardias pasan a pocos metros sin entender nada. Esa imagen sobrevive porque toca una pregunta profunda. ¿Qué tan segura es una prisión cuando alguien tiene suficiente tiempo para observarla? La respuesta de Alcatraz fue brutal. No importa cuántos muros tengas, si un hombre encuentra una rutina, puede convertirla en una grieta. Y si encuentra una grieta, puede convertirla en una salida. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin desaparecieron esa noche. Para el gobierno probablemente murieron. Para muchas personas probablemente vivieron. Pero para la historia, hicieron algo más extraño. Se quedaron suspendidos entre las dos versiones. Ni muertos por completo, ni libres por completo. Convertidos en una pregunta. Y tal vez por eso esta fuga nunca envejece, porque una prisión puede cerrar un caso en papel, pero no puede cerrar una duda en la mente de millones de personas. Al final, Alcatraz no fue derrotada por una explosión, ni por un ejército, ni por un error gigante. Fue derrotada por paciencia, por cucharas contra concreto, por cabello pegado a una máscara, por impermeables convertidos en una balsa, por tres camas que parecían ocupadas cuando ya estaban vacías,
Y por una mañana, en la que la prisión más temida de Estados Unidos despertó y descubrió que su peor pesadilla no era un motín. Era el silencio. El silencio de 3 celdas vacías, el silencio de una bahía sin cuerpos, y el silencio de una pregunta que todavía nadie puede responder. ¿Escaparon de Alcatraz o Alcatraz logró atraparlos una última vez en el agua?